buenas noches a todos, buenas tardes, noches. Somos Camil Lab, Amadeo Castroviejo y José Miquel. Trabajamos juntos desde hace... Sí, bueno. Trabajamos juntos desde hace unos 8 años. Principalmente hemos trabajado en Valencia hasta ahora, aunque ahora estamos buscando cosas fuera. Tenemos ya algunos clientes fuera. Nuestro inicio en Behance, bueno, en el 2009 nos abrimos un perfil, pero lo abandonamos casi 3 años después, decidimos volver a ver qué pasaba y descubrimos que había gente que decía que le gustaban nuestros trabajos, descubrimos un montón de gente que nos encantaban sus trabajos y así poco a poco pues empezamos a poner proyectos de verdad. Sí, bueno, nosotros realmente iniciamos hace mucho tiempo, como decía ella, hicimos el Behance como hace 3 años, nos habló un amigo, nos habló del Cargo Collective, no sé si lo conocéis, y de Behance, empezamos con los dos. Cargo Collective ahora mismo en nuestra web y Behance es más o menos donde más nos movemos. Y creemos que ha funcionado bastante mejor Behance que Cargo Collective por el número de usuarios y por el mismo que están dando. No sé, es un poco, ha cogido todo de todas las redes sociales, ha cogido lo mejor de Dribbble, ha cogido lo mejor de Pinterest, ha cogido un poco lo mejor de todos los campos, un poco orientados hacia nosotros como profesionales un poco de estos sectores. Bueno, nosotros no tenemos tantos seguidores como mucho de la gente que habla aquí, pero bueno, creo que es importante pensar que Behance no funciona igual que el Facebook. Que el Facebook, me refiero, la gente que consulta Behance está trabajando y eso tenemos que tenerlo un poco en cuenta. Funciona mucho mejor publicar un lunes por la tarde o un martes por la tarde que no un fin de semana, porque el fin de semana, si os habéis dado cuenta, Behance se muere. ¿No? Hay que tener un poco en cuenta en qué red social estamos publicando, ¿no? Si publicamos en Facebook, evidentemente vamos a publicar el fin de semana, ¿no? Son así las tonterías, ¿no? Pero que si vas controlándolo un poco te das cuenta que las cosas funcionan mucho mejor, ¿no? Bueno, este es el último proyecto que hemos hecho para el Festival Cinema Jove. Sí, al contrario que el resto de ponentes, nosotros hemos tirado a lo último que tenemos publicado. Es un poco hacia donde hemos llegado con Behance. Bueno, llevamos unos 8 años con el festival. Que podéis ver un poco... Estamos de acuerdo con Tatavi, cuanto más publiques, o sea, cuanto más cosas le añadas, ¿no? Pues más gente le va a gustar, porque evidentemente cuando es premios Dolls. Bueno, es un pattern que sacamos a partir del póster. Sí, estamos viendo también que ahora a partir de los patterns nos están saliendo bastantes cosas y estamos un poco pues intentando que cualquier cosa que podamos hacer poder orientarla también a este formato. Nos está funcionando bastante bien. Ahora mismo venimos, llevamos ya unos 6 meses aquí, pero venimos de Estados Unidos, de Nueva York. Nos fuimos un poco para abrir un poco expectativas, porque aquí en Valencia la verdad es que la cosa está un poquito parada, supongo que todos lo sabréis. Y la verdad es que el feedback que hemos tenido allí ha sido bastante bueno. Allí la gente tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de moverse, todo es posible de hacer y la verdad es que la sensación, la experiencia fue muy buena. Y más que nada es que te anima bastante, ¿no? Que la gente allí si quiere hacer algo lo hace y se puede, ¿no? Pues, si ellos pueden, pues nosotros también, sí, ¿no? En función de los partes que hemos ido publicando, nos llegó este trabajo, que aquí es simplemente los elementos que forman el pattern, que será parte de una marca de ropa de una marca de Brooklyn, en el que harán gorras, camisetas y demás, con hipsters, como son ellos. Y un poco los elementos que utilizamos siempre nosotros, pues un poco la magia, la geometría, la ciencia ficción, los colores. Intentamos siempre buscar esas referencias a lo que nos hizo, lo que nos gustaba de pequeños y de adolescentes a lo que hemos convertido en nuestro trabajo. Bueno, esto forma parte de la exposición que se hizo el circuito de ilustración de Valencia. En este concreto formamos parte junto con Cráneo y otra gente de la parte de Champán 1920, relacionado un poco con el mundo de los años 20. Nosotros decidimos hacer algo como que se identificase esa noche, ese elemento de aquella época, de una parte un poco más festiva o más de ocio. Un poco las drogas y las sustancias que se utilizaban. Pues aquí un poco los detalles, lo que hablaban sobre Tatavi, un poco de poner bastante material para que la gente vea un poco cómo lo tratas. Bueno, a través de Behance nos llegó también esto. Que se ve bastante mal. Sí, pues es para Computer Arts y bueno, nos pedía un poco pues, lo que hacíamos, lo que había visto en la página. Sí, son distintas ilustraciones para un artículo de la que querían
que ilustrásemos un poco cómo enfrentarte a un papel en blanco y cómo llegar a la idea o a sin partir de un brief. También en la línea de aportar algo que se mueva, también nos dieron una insignia. Las insignias ayudan bastante, de hecho sube exponencialmente cuando te ponen una insignia. No ves mucho porque es muy blanco, pero... Bueno, en este caso es una cámara hecha con origami, con papel, que está en 3D, bueno, en 3D no, manualmente, que se ve un poquito, no se ve mucho, luego le hicimos fotos y todo esto, y la verdad es que sí que salimos en bastantes blogs de cosas hechas con papel, y creemos que es una buena solución a la hora de darte publicidad. Es, si bien por un trabajo puedes aprovechar de hacer un poco algo en la que puedes distinguirte, sino hacerlo de forma personal. Es decir, yo creo que el trabajo personal, como han dicho todos, es muy importante. Nosotros hemos tenido la suerte de poder orientar siempre los proyectos a lo que queríamos hacer, porque por desgracia no tenemos mucho trabajo personal. Al final todo lo que nos ha llegado ha sido un poco de cultura, entonces tenemos un poco la libertad para hacer lo que quisiésemos. Para la cultura en Valencia está como está, ya lo sabéis todos, estamos intentando dirigirnos a agencias y demás, y el trabajo la verdad es que lo estamos notando, que vivíamos muy bien trabajando para cultura, y ahora mismo la agencia trabaja para mañana, para el viernes al lunes, lo estamos llevando bastante mal, pero bueno, es parte del trabajo. Y cuando lo hicimos para el Jardín Botánico, nos pedían un montón de cosas y bueno, en todos los trabajos procuramos darle muchas vueltas antes de empezar a hacer algo, aunque a lo mejor vosotros no lo notáis, pero nosotros sí. Tienen todo muchas historias y tal, y bueno, ellos nos pedían una cantidad de cosas increíbles y todo eso tenía que ser parte de un póster y además tenía que, bueno, poner varias cosas y tal, y se nos ocurrió la idea de hacer el tótem, que luego lo hemos conducido mucho a lo largo de nuestro trabajo, ¿no? Porque nos parecía una forma guay, ¿no? De mostrar, en fin, todo lo que... Bueno, ellos necesitaban que hubiera un espíritu, un bosque y tal, y un montón de cosas súper complejas que ahora pues no voy a explicar, pero bueno, también lo intentamos unir así. Bueno, saber que cuando estamos en Nueva York tuvimos una reunión con Blacklist, una agencia de motográfico bastante importante, en la que nos dieron bastantes consejos, nos ayudaron un poco a... Sí, a dirigirnos, y como nosotros pues siempre lo documentamos todo y somos tan guays y tal, pues os hemos traído pues una foto de nuestra reunión con Blacklist para que veáis lo bien que nos sentíamos en ese momento. Aquí veis a Amadeo, yo hacía la foto, y bueno, nos estuvieron explicando un poco pues qué cosas podíamos hacer, ¿no? Bueno, nos traíamos bastante mejor. Y bueno, aunque os parezca que no, hemos intentado pensar cómo explicaros esto sin parecer tontos, ¿vale? Pero hubo un momento en el que ellos nos comentaron, ¿tenéis un Behance? Y dijimos, sí, claro. Bueno, entonces, ¿pero os gusta y tal? Y sí. Ah, pues entonces deberíais ir, un chico que es muy majo que se llama Matías Corea. Sí, que es catalán, que es está catalán, aquí, que le está yendo muy bien con Behance. Claro, y entendimos, bueno, pues este tío debe tener muchos followers, ¿no? Y a lo mejor nos dice, oye, pues hacer esto, hacer lo otro. Da igual, el caso es que llegamos a casa, ¿no? Y nos dimos cuenta que Matías Corea era el creador de Behance, ¿no? Y dijimos, joder, esta gente con quien se codea, ¿no? Y decidimos pues que no íbamos a llamarlo, porque para qué, ¿no? Y bueno, como tenemos mucha suerte, ¿no? Y siempre tenemos alrededor gente genial, y nuestros amigos son todos geniales. Un día sin avisar vino un colega y nos dio dos entradas para una mini reunión con Matías Corea que tenía lugar en otro sitio de la ciudad, ¿no? Claro que nos plantamos allí, ¿no? Y al final conseguimos hablar con Matías Corea, ¿no? Y esto sí que tenemos fotos, ¿vale? Tranquilos. Entonces, bueno... no, esto es para que veáis que nos integramos, ¿vale? ¿Dónde vamos? Somos así. Aquí está Matías Corea y estoy pidiéndole una medalla aquí al lado. Y bueno, nos preguntó, os juro, lo primero que nos preguntó fue, ¿tenéis un Behance, no? Y fue como, sí, Matías. Y yo le dije, dame una medalla. Y no. Pues nada, muchas gracias a todos y...